Veíamos en nuestro último devocional que Pablo pregunta para qué existe la ley y su respuesta es bastante clara. La ley existe para demostrarnos de que todos somos pecadores. Y él continúa en Gálatas 3, verso 21, diciendo lo siguiente: por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que se salvan, a los que creen. La primera pregunta que hace Pablo en el verso 19, ¿para qué existe la ley?, lo lleva a esta segunda pregunta en el verso 21. ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? Y notemos que Pablo responde enfáticamente: de ninguna manera. Es decir, tal cosa es impensado. Es impensado afirmar que la ley es contraria a las promesas de Dios. Y luego Pablo dice: porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. Él está diciendo, si fuera posible obtener la vida mediante las obras de la ley, entonces sí, habría un conflicto entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Pero, dice Pablo, la ley no concede vida. Por lo tanto, ningún ser humano puede obtener la justificación delante de Dios mediante las obras. La ley nos salva. La ley no puede dar un nuevo corazón. Nadie es capaz de guardar perfectamente la ley de Dios a fin de estar bien delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, Pablo en el verso 22 vuelve una vez más a reiterar el propósito de la ley. Dice, no obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. En otro lugar, el apóstol Pablo desarrolla más este concepto. En Romanos 3, verso 19, él dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Por lo tanto, una vez más, Pablo está diciendo no hay conflicto entre Abraham y Moisés. La ley nos señala a la promesa de que la salvación es por fe mediante la obra perfecta de Jesucristo. Es por fe en Jesucristo. La promesa dada en el pacto a Abraham no está en conflicto con el pacto mosaico, porque ambos pactos forman parte de este gran pacto conocido como el pacto de la gracia. Ahora, notemos el finalcito del verso 22 que dice, por la fe en Jesucristo a los que creen. Pablo aquí una vez más vuelve a repetir que la justificación no es por la fe más las obras. La justificación es solo por la fe. La justificación no es por reintroducir el pacto mosaico, porque algunos pensaban, y de hecho piensan muchos hoy en día, que es mediante la obediencia, mediante las buenas obras, mediante el portarse bien, que vamos a ser salvos. No, dice Pablo, es solo
por la fe. Entonces, en toda esta sección, nosotros encontramos lo siguiente. Tanto el pacto con Abraham como el pacto con Moisés forman parte del pacto de gracia. El elemento legal del pacto mosaico hace que los hombres dirijan su vista hacia ese Salvador que vendría. De hecho, las demandas del pacto de obras, este pacto establecido con Adán en el Edén, es repetido, reintroducido en el pacto con Moisés. ¿Y en qué consiste ese pacto? Para estar bien con Dios, uno tiene que obedecer perfectamente la ley, y aquellos que no obedecen perfectamente la ley morirán. Y la reiteración de esa demanda del pacto de obras en el pacto mosaico tiene dos objetivos. El primero de ellos es convencer a todo hombre, convencer a toda mujer que necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque ninguno puede obedecer la ley perfectamente. Y segundo, nos muestra y provee una estructura bajo la cual Cristo, el Salvador, el Mesías prometido, obedeció la ley perfectamente en toda su vida, que es lo que se conoce como la obediencia activa de Cristo. Pero también Él satisfizo el juicio de Dios contra el pecado en la cruz, que es lo que se conoce como la justicia o la obediencia pasiva de Cristo. Por lo tanto, miremos al Salvador. Él es la esencia misma de la promesa de Dios.